Biblia presenta la gracia como el punto donde la santidad perfecta de Dios se encuentra en medio de la miseria humana, transformando vidas, iluminando, creando un nuevo corazón. La gracia es el amor inmerecido que antecede, previene, exhorta, sostiene, perdona, absuelve, transforma vidas. La gracia es Cristo dándose a sí mismo para que por pura misericordia lleguemos a ser lo que nunca podríamos ser por nuestras propias fuerzas. Hijos reconciliados con el Padre y participantes de una nueva vida en Él. Pero entender la gracia es también reconocer algo que muchos no quieren escuchar y que Dios lo dejó claro en las Escrituras. Que la gracia tiene un tiempo y ese tiempo no es eterno para quienes la rechazan. El profeta Nahum abre su profecía con un mensaje contundente e impactante, anunciando un juicio inminente contra Nínive, declarando que para ellos es demasiado tarde para la gracia. Dice así el libro del profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El capítulo 1 abre con una declaración de destrucción de la ciudad, diciendo que incluso aunque este pueblo se vea fuerte y esté amurallado, serán consumidos como hojarascas completamente secas. Versículo 10. Y más adelante en los capítulos 2 y 3 podemos ver la destrucción de Nínive detallada de forma escalofriante. Ahora bien, ¿por qué Nahum está profetizando juicio y destrucción contra una ciudad que aproximadamente 150 años atrás el Señor, al ver la condenación que les esperaba por la maldad que había en ellos, tuvo compasión y envió al profeta Jonás a predicar arrepentimiento? Dice el libro de Jonás que toda la ciudad, desde el rey hasta el más pequeño, se volvió a Dios con ayuno y oración. Dice además que viendo Dios que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, estamos hablando de un pueblo que volvió a Dios. El arrepentimiento de Nínive, capital de Asiria, fue real, pero no fue permanente. Aquella generación que se humilló ante Dios ya no existía, y Asiria volvió a su violencia, a la idolatría, al orgullo, a la maldad, y es descrita por el profeta Nahum como una ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarse del pillaje. Capítulo 3, versículo 1. Jonás había anunciado una destrucción condicionada. Es decir, si se arrepentían, Dios los perdonaría, pero ahora Nahum proclama un juicio irreversible. La misericordia sin fidelidad no cancela el juicio. La justicia de Dios es perfecta. Jehová, dice el capítulo 1, versículo 3, es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo se aplica este mensaje a nosotros? Porque, ¿sabe? La Biblia habla de ese momento en el que será demasiado tarde para la gracia. Y nos lo ilustra con varios ejemplos. Hubo un día, dice la Escritura, en el que Dios mismo cerró la puerta del arca y cuando comenzó la lluvia, la oportunidad se había acabado. La puerta del arca estaba cerrada. La parábola de las vírgenes nos dice que 5 de ellas, las insensatas, llegaron tarde. Tocaron la puerta, rogaron. ¿Y cuál fue la respuesta? No os conozco, la puerta estaba cerrada. Ahora, todo creyente ha sido llamado, comisionado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo dice 1 de Pedro 2:9. Advertimos de la ira venidera de Dios, pero no sin anunciar antes que también es un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Anunciamos al mundo que la gracia del Evangelio de salvación está disponible ahora. Las condiciones son muy simples. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Nadie escapará al juicio de Dios. Unos serán condenados por rechazar a Cristo, otros absueltos por la justicia de su sangre. Hoy el perdón está disponible. Hoy es tiempo de gracia.
A continuación, una importante y muy necesaria enseñanza sobre el libro del profeta Nahum. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Son muchas las personas que ante las realidades de la maldad y opresión humanas, ante las catástrofes que se manifiestan en diferentes épocas de la historia humana, deciden negar la existencia de Dios, al considerar que no actúa frente a la maldad y a la desolación. Si Dios existiese, dicen muchos, no podría permitir tal o cual cosa. Son las mismas personas quienes al leer las profecías de Nahum reniegan del Dios justo, para declarar que un Dios iracundo, vengador, justo, no puede ser un Dios bueno. Son muchos los que reniegan del Dios justo del Antiguo Testamento como un Dios diferente al Dios amoroso del Nuevo Testamento. Es la incongruencia del sentir humano, que lo único que busca son excusas para no creer, o argumentos para intentar ajustar a Dios a sus ideales de vida, a sus deseos, a su conducta. La humanidad quiere una divinidad a su servicio. Por eso crea todo tipo de cultos e ídolos, pero no quiere rendirse a la evidencia de que Dios es Señor, es Rey, es Juez, a quien nosotros debemos servir. Dios no está a nuestro servicio, sino que nosotros estamos a su servicio. Dios no está para aliviar nuestras cargas, sino para retarnos a la necesidad de regresar a sujetarnos a su justicia, de caminar conforme a su voluntad. Desde luego no es un mensaje agradable para la humanidad del siglo XXI, pero sí que es un mensaje apremiante, porque no puede haber un verdadero amor sin una verdadera justicia. El amor sin justicia, sin normas, sin compromiso, es un buenismo enfermizo y carente de verdad. La justicia sin amor se convierte en un cruel legalismo que lastra las vidas condenándolas al miedo. Amor y justicia, amor y disciplina, amor y normas son el complemento perfecto de un vínculo que crece. Por eso el mensaje que se le confiere a Nahum es una carga pesada que sobrellevar. Este es el término también profecía, puede ser interpretado y traducido también como carga. Y realmente el mensaje que se le confiere a Nahum es una carga porque es un mensaje de juicio severo sobre Nínive. Un mensaje que exigía valor para ser comunicado, exigía claridad para hacerlo entendible. Es una carga porque colocaba a un hombre sencillo, a un solo hombre, enfrentado a la superpotencia mundial de la época, como era Asiria. Un imperio que dominaba el Golfo Pérsico, las tierras de Israel hasta Egipto y partes más interiores de Asia. Un imperio que obraba con extrema crueldad ante todos los que se oponían a sus designios. Un imperio que en este momento en el que levanta la voz el profeta Nahum parecía imposible que fuese derrocado por ningún enemigo del entorno. Nínive es descrita en esta profecía como un león que arrebataba en abundancia, Nahum capítulo 2, versículo 12. Es representada como una ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña, sin apartarse del pillaje, Nahum capítulo 3, versículo 1. Su conducta con las naciones conquistadas era de multitud de fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, a los pueblos con sus hechizos. Nahum capítulo 3, versículo 4. De esta sociedad asiria surgen todo tipo de prácticas ocultistas, esotéricas, que perduran hasta el presente. Es de esta sociedad donde surgen los horóscopos, los designios y cartas astrales, además de todo tipo de prostituciones rituales e incluso sacrificios humanos y sacrificios de niños. Sin embargo, hay algo curioso en la profecía de Nahum. El nombre de Nahum significa consolación. Y a veces parece que podemos llegar a sentir que es un mensaje contradictorio con el juicio. Y es que el mismo mensaje que es de juicio para Nínive es un mensaje de consolación para el pueblo de Dios oprimido por la superpotencia mundial de su tiempo. Aquí, ese imperio asirio que había llevado ya cautivo al reino del norte, Israel, que estaba presionando con insistencia al reino de Judá, va a ser derrotado. Y su derrota
es un mensaje de consuelo para el pueblo oprimido. Así lo describe Nahum, allí en el capítulo 2, versículo 2, cuando dice: Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Nahum no ignora el carácter de Dios. Nahum nos recuerda que Dios es primera y básicamente un Dios bueno. Y así nos lo presenta en Nahum capítulo 1, versículo 3 y 7. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Pero la bondad y el amor de Dios no apagan su justicia. Y este Dios que es bueno y tardo para la ira, nos dice que en Nahum 1, 3, 8 y 9, que no tendrá por inocente al culpable, que consumirá a sus adversarios. Él hará consumación, y fíjate esta última expresión que es importante: no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. No hay segundas oportunidades ante el juicio de Dios. Por tanto, este libro de Nahum es para nosotros una clara revelación de la enseñanza bíblica acerca del juicio de Dios. Un juicio que surge desde la bondad, que se revela por su paciencia, pero que establece un tiempo oportuno en el cual la gracia y la posibilidad de perdón se agotan. La paciencia de Dios es muy grande, pero no inagotable. En su sabiduría determina el tiempo oportuno para el juicio. Pero también nos enseña que el mensaje del juicio de Dios debe ser comunicado con valentía, sin silenciarlo, sin disimularlo, sin suavizarlo, pero también con lágrimas, con compasión por las almas de aquellos que están expuestos a un juicio que no puede ser revocado. Es el mensaje de un Dios de ira, pero es el mensaje también de un Dios de amor, un Dios que juzga, pero también un Dios que salva. Algo más de un siglo antes que Nahum, Dios había levantado otro profeta para hablar a esta misma sociedad ninivita. Fue Jonás. Los tiempos de Jonás fueron tiempos de oportunidad y arrepentimiento para Nínive. En aquel momento esta ciudad se arrepintió y experimentó el perdón de Dios. Sin embargo, aquel arrepentimiento se desvaneció con las siguientes generaciones, que volvieron a la enemistad contra Dios. Y así el profeta Nahum denuncia que aquella generación de su tiempo, Nahum 1:11, pensaba mal contra Jehová. Estaban en conflicto contra Jehová. La realidad que vamos a descubrir por medio de un mensaje tan contundente es una realidad doble. Por un lado, nos va a enseñar que el Dios de la Biblia es un Dios que juzga. No podemos tomar como inactividad divina la paciencia de Dios. Dios no está inactivo, sino que es paciente, como dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca y dándonos oportunidades para el arrepentimiento, pero no es inactivo. El juicio de Dios es real e irrevocable. No habrá segundas oportunidades. Por eso, en su gracia, Dios es paciente, extiende la oportunidad a todos los seres humanos. Pero la idolatría, la maldad, la inmoralidad, la ofensa contra Dios va a ser juzgada con severidad. No importa que sea la superpotencia más grande reconocida como nación. No importa que sea la persona más protegida con los mayores recursos humanos. Todo ser humano será juzgado por Dios. Este es el mensaje de toda la Biblia. Y es el mensaje también del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el autor de Hebreos declara que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Todos, naciones e individuos, todos tendremos que rendir cuentas delante del juez de vivos y muertos. Pero una segunda realidad, este Dios que juzga, nos revela Nahum que es el Dios de la Biblia, que es un Dios que gobierna. Es el gobierno de Dios en la historia que es real y afecta incluso a aquellos que no le reconocen, a aquellos que le niegan, a aquellos que le rechazan, a aquellos que se oponen frontalmente a Dios, están sujetos al gobierno de Dios. Nadie puede impedir los planes de Dios. Desde el principio ya nos revela esto. Números 23:19 nos dice: Dios dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Todo poder,
Todo orgullo humano es un esfuerzo inútil delante del Dios Todopoderoso. La humanidad pretende imponer sus gobiernos por fuerza de armas, por fuerza de ejércitos, por fuerza de sanciones. Pero Dios vencerá por su espíritu cualquier desafío. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nadie podrá frenarse, nadie podrá mantenerse en pie ante él. Sin embargo, cuando leemos una profecía como Nahum y leemos un encabezamiento, dice Nahum 1:1, profecía sobre Nínive. En ocasiones somos tentados a desconectar de su enseñanza, porque va dirigida a una determinada situación, a un pueblo, a unas personas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mensaje que deja Nahum, si quitas Nínive y pones cualquier otra nación o tu propio nombre, es un mensaje pertinente para la sociedad del siglo XXI, porque es la voz de Dios que se alza contra todos aquellos que de forma agresiva se enfrentan a Dios y a su pueblo. Los asirios eran enemigos de Dios. Nahum capítulo 1 versículos 3, 8 y 9 usa con claridad este término, enemigos. Ya habían llevado cautivo a Israel, el reino del norte, como hemos dicho hace un momento. Estaban en constantes incursiones y amenazas sobre el reino del sur, y de hecho la ciudad de Jerusalén fue sitiada por las fuerzas asirias. Y en este sentido, entendemos que esta enemistad contra Dios y su pueblo también está muy presente en el día de hoy. Cada día somos más conscientes de la persecución generalizada que sufre el pueblo de Dios alrededor del mundo en el siglo XXI. Nigeria es un ámbito manifiesto de la destrucción de lugares de culto con sus fieles dentro. China está viviendo una abierta persecución a la fe que intenta vivirse independientemente de los patrones del Estado. Sudán, India. Podríamos mencionar un montón de países, también de mayoría musulmana, donde se persigue la fe diferente. En muchos países en el día de hoy la fe en Cristo tiene que vivirse en el anonimato, poniendo en riesgo las vidas de aquellos que reconocen a Cristo como su único Señor y Salvador. Pero la lucha contra Dios no se limita a lugares de persecución del pueblo de Dios, sino a gobiernos elegidos como superpotencias de la humanidad, que reniegan de todos los valores de Dios en la historia. No se permite la mención de Dios en la Carta Magna de los Estados. Se desarrollan leyes que atentan contra los valores de la justicia de Dios en temas de vida, identidad o dignidad de las personas. Lo malo se considera bueno, y lo bueno se considera como anticuado. El rechazo a Dios se ha vuelto muy manifiesto en nuestra sociedad. Un popular científico de Oxford escribía en un artículo del año 1997, Richard Dawkins, escribía estas frases: la fe en Dios es un mal que debe erradicarse. La fe es uno de los peores males del mundo, comparable con el peor de los virus, pero más difícil de erradicar. La fe, una creencia que no se basa en la evidencia, es el vicio principal de cualquier religión. ¿No notas odio en esas palabras? ¿No notas enemistad contra Dios y su pueblo? Esta filosofía se manifiesta de formas sutiles en el mundo occidental, cuando se cambian los nombres de los lugares de culto por salas de ceremonias. Cuando la Navidad se llama fiesta de invierno, cuando las decoraciones navideñas se llenan de motivos festivos desligados de su significado espiritual, cuando se prohíbe dar gracias a Dios en público, mostrar una Biblia en lugares oficiales, o se estimula a retirar los ideales de fe o ética cristiana de cualquier ejercicio social, cuando se niega el uso de espacios públicos para hablar de Dios y se promueven todo tipo de ideologías que atentan contra la sana moralidad. Ejemplos podríamos poner muchos. Incluso podríamos ponerlos desde los púlpitos de las iglesias. No desde fuera, sino de dentro de las propias iglesias, cuando la predicación se ha convertido en muchas ocasiones en estímulo emocional o motivacional, más que confrontar con la gravedad del pecado. Cuando el concepto de la ira de Dios desaparece del púlpito, cuando queremos suavizar el evangelio obviando el juicio. Pero ¿cuál es el valor de la salvación si no tiene su contraposición con la ira? Hablar del infierno hoy en día no está de moda. De hecho, son muchos los que niegan su realidad y crecen los defensores del universalismo, de esta ideología que te dice que Dios va a salvar a todos, un buenismo.
Este mensaje es totalmente contrario a la advertencia de Nahum. Hay un juicio establecido por Dios. El mensaje de Nahum se convierte en una advertencia seria para toda una generación que ha decidido dar la espalda a Dios. Hay un juicio real del que esta humanidad no puede escapar. Y si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios, hay un juicio que consumirá con su totalidad a esta sociedad. Pero también Nahum transmite un mensaje de esperanza. Esperanza para aquellos que viven la opresión de los poderes humanistas. Pues hay esperanza y victoria en Dios para su pueblo. Es cierto que en la cruz de Cristo el amor de Dios se muestra por toda la humanidad. Y esto es lo que muchos apelan. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. 2 Corintios 5:14 y 15, Cristo murió por todos. 1 Timoteo 2:16, Cristo se dio en rescate por todos. 1 Juan 2:2, Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. De tal modo que dice el autor de Hebreos 2:9, Cristo gustó la muerte por todos. Qué bueno, qué bonito esto. Pero es igualmente cierto, y no podemos olvidar la segunda parte, que los beneficios de la obra de Cristo, dígase salvación, redención, propiciación, justificación, santificación, glorificación, la esperanza eterna, estos beneficios no son para todos. Sí, Cristo murió por todos, Cristo murió por el mundo. Pero los beneficios de su obra son para quienes por la fe aceptan el regalo de la gracia de Dios en Cristo. Por la fe creen en Cristo, le aceptan como Señor y Salvador, reconocen su pecado, se arrepienten y confesando a Cristo regresan a Él. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para que todos sean salvos? No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para el que cree. Y vuelve con un mensaje muy contundente en Juan 3:36, cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es perdonado, tiene salvación, liberación de todas las cargas. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y fíjate, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 1:18 nos habla que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el autor de Hebreos 10:29, de forma contundente y definitiva nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que rechazare creer en el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de su gracia. ¿Cuánto mayor castigo merecerá aquel que rechaza la gracia? Sí, es el Nuevo Testamento, donde muchos afirman que hay un Dios de amor. Fíjate, es el Dios de amor que no deja de lado su ira para el que rechaza la gracia. Es el Nuevo Testamento el que nos habla del amor de Dios y de la ira de Dios. Su amor que se manifiesta en provisión y salvación para el que cree. Su ira que se manifiesta en juicio para el que desprecia la gracia de Dios en Cristo. Por eso, con lágrimas, entendiendo la severidad del juicio, recordamos la advertencia de la Escritura. Hebreos 12:25. Mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos como los ninivitas confrontados por Nahum, que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, a Cristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Si no escaparon aquellos que desecharon la voz de los profetas, mucho menos nosotros, si desechamos la voz del propio Hijo de Dios, de Cristo. Entendiendo que la ira de Dios es real para todo el que se vuelve enemigo de Dios, hoy aún queda un día de oportunidad y de gracia. Entre tanto que se dice hoy, hay oportunidad. Y entendiendo la severidad de la ira de Dios, insistimos con las palabras inspiradas del apóstol Pablo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. No hablamos por nosotros, sino transmitimos el mismo mensaje de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20.
Hoy es tiempo de oportunidad. No desprecies la voz que te llama en Cristo a regresar a Dios. Porque si desechas la gracia, solo queda la ira. Que Dios te bendiga. Y en este día te ruego, te insisto, reconcíliate con Dios. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó.